amigos, ¿cómo están? Un gusto, un placer enorme saludarlos el día de hoy desde nuestra cocina. Estamos en la cocina de la familia de Pipa Producciones porque hoy iniciamos una nueva secuencia. Una secuencia donde vamos a poder conocer a nuestros artistas más de cerca. Vamos a ver también el otro lado de nuestros artistas, cómo se desenvuelven en la cocina. Y para ello el día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Ayacuchana y es una artista que está de aniversario. Sí, precisamente esta semana está de aniversario, así que vamos a llamar a nuestra cocina a nuestra princesa del Huayno con requinto, Gloria Paredes. Bienvenida, prima, vente por favor. Hola prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás, prima? ¿Cómo estás? Yo feliz. Yo también, vine a visitarte, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, preciosa, porque el día de hoy tú estás viendo, conociendo nuestra cocina. Vamos a preparar un rico tallarincito rojo para el deleite de nosotros, de toda nuestra familia, y para compartir también tu receta con el público. ¿Qué tal? ¿Sabes cocinar? Por ahí me decías, me preguntabas, ¿te acuerdas? Por el celular, me llamaste y me dijiste, ¿qué comida te gusta? O ¿qué comida te gusta preparar? Y ya sabes, y te dije, a mí me gustan los ricos tallarines con pollo, y su papita huancaína, riquísimo. Por si acaso, prima, yo sé cocinar. ¿Qué tal te sale? Muy aparte de cantar, sé cocinar muy bien, cocino riquísimo. Eso vamos a ver hoy día, y tenemos a un público, tenemos a un jurado calificador hoy, el día de hoy, nuestro productor y todo el equipo que están trabajando con nosotros para que prueben tu rica sazón. Así es. Entonces, vamos a empezar, ¿qué te parece? Antes de empezar, cuéntanos un poquito, Gloria, cuéntanos, porque estás de aniversario. Sí, así es, Giovanita, prácticamente ya no falta. Mañana estoy de fiesta. Falta nada. Es mi aniversario artístico, 21 años cantando al Perú, 21 años en el corazón del pueblo peruano, su princesa del Huayno con requinto, Gloria Paredes. Y a la vez quiero comer torta y voy a celebrar mi cumpleaños. Tu cumpleaños, porque sábado, o sea, mañana. Mañana en el local Guarocondo. Así es. En el Guarocondo con grandes invitados mañana, Gloria. Y bueno, nosotros hoy día te hemos invitado aquí para preparar el almuerzo previas a tu aniversario, para conocer qué tal te va en la cocina, porque a veces decimos los artistas no se van de gira, están trabajando, les gusta cantar, no sabemos cómo se desenvuelven en la cocina. Tú nos comentas que sabes muy bien cocinar. Cuéntanos, ¿a qué edad iniciaste a cocinar? Mira, yo sé cocinar muy bien, por si acaso. Bueno, yo allá en mi pueblito, yo nací prácticamente en un pueblito, Cancha, que pertenece al distrito Chuchi, provincia Cangallo, Ayacuchana de corazón, un pueblito pequeño pero de corazón grande. Mi pueblito se llama Cancha. Ahí en esos años las mamás de allá de la sierra siempre nos enseñaban ya a cocinar. Cuando a una mujercita ya siempre le enseñaba a cocinar. A los 8 años ya teníamos que estar en la cocina. Allá no hay gas, nada, por si acaso. Allá cocinamos en tulpa, con leñas. Así es. En tu tulpa, con tu leña, cocinas tu papa, tu sopa, donde no hay tallarines, donde no se come arroz, ¿no? Es solamente para fiesta. Todo natural, así es, todo natural. Por decir, en cambio aquí en Lima, mi prima, mira, yo tengo mis sobrinas, ahora actual lo veo yo, ya tienen 15, 16 años, aún son niñas, no saben cocinar. No saben cocinar. Tienen servienta, caramba, y me pongo a pensar, ¿cómo cambiaron los años, verdad? Han cambiado las cosas. Las cosas también. Somos hasta ahora, bueno, pero es bonito aprender, ¿no? Así también es, yo creo que siguen siendo niñas en parte, pero hay que enseñarles también a nuestros hijos, o a usted, mamita, si está en casa. Hay que enseñar desde niños, ¿no? Pues desde que prácticamente aprenden, para que vayan aprendiendo de lo que la cocina, de todo un poco, ¿no? Claro, es bueno. Y ahora también se dice muchísimo, porque antes solamente las niñas a la cocina y los niños salían, no entraban a la cocina, o entraban solamente a comer, y no es así, ¿no? No es así, pues, ¿no? Ahora hay que enseñar también a nuestros niños, hombres y mujeres, porque es importantísimo lo que es la cocina. Así es. Bueno, Gloria, vamos a empezar entonces, manos a la obra. ¿Dónde está nuestro mandil, señor director? Mira, nos ha mandado. ¿Hay mandil o no hay mandil, señor productor, mi mandil?
Giovanna, el mandil. Hay Giovanna, que quejarnos. por ahí nos dijo el productor Percy Pipa, dice que nos tiene listo un mandil muy bonito. ¡Claro! Queremos ver. Ahí está. A ver, que venga. Ahí está, qué Llegó. lindo. Ah, mira, Está lindo. igualito. Vamos a ponerlo, ¿sí? Andinos, me encanta. A ver, ahora sí, vamos a cocinar. Vamos a ¿Quién levantar. dice que un artista no sabe cocinar? ¿Quién? Por si acaso. Aquí está. Lo van a ver para creer. Ojo. Vamos a ver entonces qué tal cocina la princesa Gloria Paredes. Las princesas sí saben cocinar. Gloria, ahora que estamos acá ya en plena cocina, Así es. pero ayuda. Sí, claro que Ayuda, claro manos que a la sí, obra. así es. Sí, ya tengo hambre, chica. Sí, da hambre. Sí. Me comentabas Ya. que en tu casa solamente una persona cocina, no cocinan dos. Ah, no, te decía lo que pasa, nosotros somos 4 hermanas. ¿Ya? Entonces en mi pueblito, mi papá pues siempre nos mandaba a cocinar, ¿no? Cuando mamá no esté, nosotras somos la encargada pues de cocina. Y una vez habíamos cocinado las 4 prácticamente, entonces una de mis hermanas ya había puesto sal a la sopa. Y la otra, mi hermana, nuevamente lo pone sal y después de todo para almorzar, y allá no hay mesa por si acaso, cada quien en su sillita y en su banquito. Bueno, le servimos a mi papito el plato con su sopa y mi papá dice, ¿quién cocinó esta sopa? ¿Quién cocinó? ¿Qué pasó, papito? Pruébenlo pues, hija, mira cómo salió sopa, incluso digo en quechua, ¿no? ¿Cómo salió la sopa? Está salada, ¿cómo no van a salir? Por eso, hija, yo no quiero que cocinen las 4. Si van a cocinar, tienen que dedicarse una sola, porque ¿Ves? así les va a salir mal. Yo Y bueno, yo tengo esa anécdota que mi hermana, pues las dos se equivocaron, pues, ¿no? Y se había olvidado, conversando y se habían equivocado en que ya, la otra mi hermana la había puesto sal ya, y la otra vuelve a poner. Y salió sí, salado. eso nos pasó, porque yo también estuve ahí. Por eso yo te he dicho, tú tienes que cocinar y yo voy a mirar, porque Ay. si yo cocino contigo va a salir salado. Mira, hoy día... Pero para eso te estoy contando, pues, prima, para que no pase No esto, pase, ¿no? ya. Pues, tenemos que siempre avisarnos, pues, ¿no? Ya, y ahí te he dejado la cebollita para que sí. vayas... Eso lo mismo pasó a mi prima. Mi prima había venido de la sierra ¿Ya? a trabajar aquí en Lima, supuestamente a una cocina. Entonces, ¿qué pasa? Mi prima estaba ayudando y a mi prima le dice, el refresco rápido, de una vez, porque ya son las 11. Entonces ya en la cocina ya tiene que estar listo para que cuando llegan los clientes, para que lo sirvan. Entonces, como los trabajadores vienen así sudando en calor, y dice mi prima, pues va a la cocina y ahí está en un balde su refresco lleno y ella endulza. Pero la dueña del restaurante tenía casi juntos en un platito, no sé qué tendría, pues, ¿no? Lo que es ajo licuado. Ajo licuado. Ajá. Así Y al como costadito también casi parecido ha habido azúcar blanca. Ya. Entonces, pobrecita, ella dice que rapidito, toda apurada, ella sudando en calor en verano aquí en Lima. Ella dice que pues se fue y todito lo echó al balde. El ajo. El ajo. Y entonces le sirve, le dice, ¡hey, señora, la dueña! ¡Señora! ¡Ven! ¡Pruebe este refresco! ¡Qué feo! ¿Qué cosa lo han echado? Pero ya se sentía que era ajo, pues, ¿no? Y pobrecita, mi prima dice, ¿qué pasa? Mi prima se llama Alicia. Y mi prima Alicia dice, sí, joven, ¿qué pasó? ¿Que no está dulce? Le dice. Ajá. ¿Cómo? Véalo, mira, que se siente que tú le has echado ajo. Ella dice, vuelve, no preocupada porque ahora me va a descontar todo el balde. ¿Ya? ¿Cuánto me descontará el azúcar? Lo que ha hecho hervir su agua y el gas. Ya. Y todo preocupada, dice, eso le pasó a mi prima, por eso hay que tener cuidado. No, sí, eso me ha pasado Sí. recién a mí. Recién mi sopa ha salido dulce y por apurada he tenido que hacer doble. ¿Tú te acuerdas de qué edad has empezado a conocer el tallarín? Porque Ya en Lima, ya. Cuando yo ya tenía... mira. Cuando vine a Lima, mi mamá lo preparó tallarín con azul. qué rico. Sí. Y ya, pues más o menos ya cuando tenía 10 años. Ya Me grande. trajo a Lima, ya grandecita. Mi mamá, ¡ay, qué rico! Lo preparó su tallarín. Tallarines con su atún. Ah, con tu mamita has aprendido. Sí, así es.
Oye, yo voy a contar mi historia, creo, aprovecho para contar mi historia. No, yo tampoco no sabía y yo vine a trabajar así en casa y cuando yo en mi tierra ni tenedor tampoco, solo con cuchara. Entonces cuando ya sirven el tallarín, yo queriendo comer mi tallarín con cuchara. Hay fácil, ¿no? Puedes cortarlo, pero yo no sabía ni cómo agarrar ahí. Ya he conocido más grande ya, más grande, ya 15 años, no, 12 años, 12, porque vine de 12 años. Ajá. Recién vamos a licuar primero. Y ahora sí, a licuar nos está ganando el tiempo. El pollito también. Ay, estoy llorando ya. Cuando yo pico cebolla siempre me hace llorar. Estás llorando por él. No llores. Por ahí dicen que si lloramos es porque somos celosas cuando picamos cebolla. ¿Eres celosa? Pero tú dime pues, ahorita que estás llorando, ¿eres celosa o no eres? No, para nada, prima. Nada que ver con celos. Con mi persona. ¿No eres celosa con nadie o con alguien en especial? No. Solo soy celosa. Yo también lloro. Ah, mentira. Sí, ya nos has dicho todo con eso. ¿Y algún recuerdo, alguna anécdota con tus padres en tu tierra? Claro. Con mis padres en provincia, cuando yo fui a concursar a un pueblito llamado Chuschi, y bueno, mis papitos estaban muy contentos porque seguramente haya hecho bien, pues, ¿no? Haya cantado muy bonito. Pero vienes de familia de artistas. Sí, bueno, mis hermanos ya siempre tocaban. Allá los ayacuchanos siempre tocan su guitarra. Todos, allá en Huamanga, siempre son chinlilistas, guitarristas. Hay un instrumento chiquitito, se llama chinlili y cantamos nuestra música, lo que es neto de mi pueblo Chimaicha. A ver, cántanos un chimaichita, por favor, para alegrar esta mañana. Cuando mi hermana grababa, yo estuve estudiando en mi colegio, en caseta la gente escuchaba. Uy, mira, tu hermana es cantante. Y como que yo me molestaba. ¿Por qué? No me gustaba que me digan, tu hermana es cantante. Y mi hermana, yo he escuchado en una tienda cuando yo estuve pasando por esa calle, estaba cantando su cassette, ¿no? Ay, luruchay, de capachay, luruchay. Mientras pasas caipicana y cama, y maquichay, pihuajanqui. Es música neta de mi pueblo. Así, sí, prima. Aplaudan las ollas. No hay que olvidarnos de seguir cocinando. La cocina. Si alguna vez fuiste mío, no tienes por qué contar a nadie. Si alguna vez fuiste mío. ¡Listo! Tenemos listo el tallarincito rojo y estamos con nuestros platos rojos para servir. Y ahora sí, Gloria, por favor. Ahora sí, a servirse. A disfrutar. Vamos a disfrutar y degustar este riquísimo platillo de tallarines rojo con su pollito. Por aquí tenemos, ahí está. Uy, qué rico. ¿Este presita irá para tecladista o para el animador? ¿Quién quiere? Yo, dice. Ahora sí, vamos a servir. Vamos a servir. A ver. Por aquí tenemos así quedó el colorcito de papa a la huancaína. ¿Harto o poco? ¿Cómo te gusta? A ver, para mis músicos, para mis músicos. Primero para tus músicos. A mi requintista le gusta... Como camioneros, más o menos, no tanto. Ahí ya. está. Como camionero, no, tampoco. Tienen que cuidarse su perfil, su presencia, Entonces ahí su figura. Ahí está bien. Así es. A mi productor sí le voy a servir como a camionero porque él hace fuerza cargando sus cámaras. Ay, qué pena, pobrecito ese camarógrafo. Él no cuida su figura. Él no cuida. Ay, caramba, dice que el camarógrafo últimamente ya no quiere cuidar su figura ya. Ya no, ya. Él quiere alimentarse y punto. Y punto, aquí está. Ahí estará bien, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Vamos a hacer alcanzar 9 platos, ¿ya? Ya, para todos. 9 platos. No, ahí está bien, ¿ah? Sí. Ya. Así salió, riquísimo. A ver. Sí, a ver, pónchale, señor camarógrafo, enfócale aquí. Vamos a seguir invitando al público para el día de mañana. Mañana es mi fiesta, mañana es mi cumpleaños, es mi aniversario, 21 años cantando al Perú, su amiga Gloria Paredes. Yo quiero que me acompañen esa noche, quiero compartir momentos de mucha alegría con ustedes en este local El Guarocondo. Mañana es la cita, mañana bailaremos al son del requinto. A ver, vamos a probar, ¿ya? Vamos a ver qué tal cocina Gloria, ¿ya? Vamos a ver si así como canta, cocina.
A Por ver. si acaso yo sé cocinar. ¿Quién? Pruébalo. A ver, tú primero. Pruébalo, Ahí yo pruébalo. primero. A ver, vamos a Pruébalo ver. mi sazón, Giovanita. A ver. ¿Te va a gustar? ¿Qué tal? Es riquísimo. Así cocino yo, por si acaso. Me lo creo. Muy aparte de cantar, también sé cocinar, por si acaso. Así somos las ayacuchanas. Está rico. Está bueno, está Ahí rico. está. A ver Voy tú. probar. Sabía. Es riquísimo, ¿sí o no, Ivana? ¿Te Buenazo. gustó? Rico. Espectacular. Muy bien. Gracias amigos, hemos disfrutado, vamos a seguir comiendo. Así Gracias a ustedes y los esperamos mañana en el local Guarocondo desde las 6 de la tarde hasta las 8 la entrada es libre. Nuestra princesa Gloria Paredes estará compartiendo con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y ya se vienen muchas novedades más. Recuerden que si quieren ver más videos como este, déjenos sus comentarios ahí abajito en los comentarios, compartan también este video y coméntenos a qué artista les gustaría tener aquí en nuestra cocina de Pipa Producciones. Gracias. Muchísimas gracias.